muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video completamente de Call of Duty Warzone Mobile informativo. Esto les va a encantar, por eso les traigo otro video de Call of Duty Warzone Mobile. Me he esmerado y quiero ser uno de los mejores creadores de contenido y también de los que mejor informan de Warzone Mobile y mantenerlos al tanto, siempre trayéndoles la mejor cobertura, como se debe, porque sí, las cosas como son. Gracias por el apoyo, espero que sigamos llegando a mucha más gente. Muchas gracias a todas las comunidades que apoyan mi contenido, tanto a la angloparlante, a la hispanohablante, la portuguesa y demás comunidades que vienen a parar a mi canal. Muchas gracias. En fin, como ustedes saben, hoy les subí ya 2 videos. El segundo video fue básicamente hablando sobre Warzone Mobile, sobre lo que pasa al descargarlo, cómo es que se puede descargar y cómo es que se puede entrar al juego y demás cositas de la vida, más que todo respondiendo todas las dudas. Así que vamos a detalle con lo que es este video que, créanme, vale la pena. Bueno, Warzone Mobile ha respondido, ya se sabe algo muy importante. Sí están trabajando en la beta abierta y está, para que no lo sepa la gente, para que ya lo sepa la gente, perdón, y esta es la última alfa. Esta ya va a ser la última alfa. Yo dije, la alfa 1.4 va a ser la última. Sale esta semana, salió esta semana. Va a ser la última, lo más seguro es que sí sea la última. Y lo siguiente es beta. ¿Cuándo hay beta? Posiblemente octubre. Yo lo digo, yo lo voy a decir, me mojo, octubre. Octubre hay beta. ¿Cuándo? Si la alfa 1.4 salió ahorita a finales de septiembre, finales de octubre, beta. Abierta. ¿Por qué? Van a probar servidores. Porque los bots que tenemos al día de hoy, pues es en el juego, en este maravilloso juego, pues son bots, lo sabemos. Pero quieren probar servidores para que las lobbies se llenen de gente real y ver cómo va. Porque recuerden, no bots, es el lema de Warzone Mobile, no hay bots. Entonces vamos a ver qué se cosa. En fin, esto fue lo que respondió la cuenta de Warzone Mobile a un usuario en Twitter. Me voy a quitar para que lo puedan visualizar. Básicamente haciendo alusión y preguntando de por qué o cuándo sería una beta o una alfa abierta. Sabemos que la alfa no va a ser abierta, va a ser cerrada y que lo siguiente sería una beta abierta. Eso está más que claro. Ellos le responden que pronto, que solo esté al tanto de todas las notificaciones, que ellos darán todos los detalles pronto. O sea, muy pronto, no es broma. O sea, más tarde. Pueda que incluso en esta semana, las siguientes semanas, tengamos información acerca de la beta. Yo lo dejo caer así, pero la beta abierta se acerca. Y pues esto lo retuiteó tal cual Warzone Mobile Intel, Call of Duty Warzone en general y demás cositas que se puede ver tranquilamente. A ver, si me preguntan, yo que he estado jugando y que todo sale de buena manera, honestamente, ya para que lo sepas acerca de pues el poderosísimo Warzone Mobile, pues yo la verdad es que lo veo muy probable lo que se va a venir actualmente con lo que es la beta de Mobile. Esto no es broma. O sea, se acerca una beta, sabemos que esta es la alfa 1.4. Recuerdo de que la última actualización de la alfa 1.3 tardó mucho, porque básicamente la 1.4 es brutalmente excesiva y muy buena. O sea, muchas armas, los finishers, texturizado mejoró demasiado. Ahora esperemos de que en un mes se note completamente todavía más el detalle del juego. No se preocupen, Activision es una compañía muy gigante y además con muchos desarrolladores. Sí se va a poder llegar a lo estimulado de que va a ser, estipulado para este mes de octubre, noviembre y diciembre. Estos 3 meses van a ser claves para Warzone Mobile porque vamos a estar hablando de la fase beta. Así que yo me mojo, yo digo octubre primera beta, segunda beta con actualizaciones o incluso beta con actualizaciones. Va a ser 100% octubre, noviembre, diciembre. Luego lanzamiento global, principios de enero o mediados de enero o a lo mucho febrero. Así lo dejo caer. ¿Por qué? Porque recuerden que Warzone 2.0 tendrá pase de batalla y el pase de batalla también repercute para Warzone Mobile. Van a ser los mismos. Entonces no estoy loco pensando esto básicamente. En fin, es algo muy bueno de decirlo de buena manera. La verdad es que creo que no estoy errando en ningún detalle y que hay que estar al pendiente de todo. Porque sí, tendremos beta de Warzone Mobile y va a ser beta abierta. Última hora, beta abierta de Warzone Mobile y posible fecha. Así, tal cual. Ahí la dejo caer. Esto ya lo he comentado, lo han dicho, así que lo único que nos faltaría es que den un comunicado o se filtre fecha exacta de cuándo se pueda descargar y jugar la beta. Ya no va a ser alfa, ya nada de logins ni nada. Va a ser abierta y la van a poder descargar todo el mundo. Ojalá que así sea. ¿Por qué? Porque quieren probar servidores. Yo haría eso. Si vos querés probar servidores para que tu juego sea no bots, tírala abierta. Tenés que tirar la beta abierta, probar con la gente y para que no sea bots. No tirarlo desde lanzamiento global, sino
Para eso son las betas, para probarlo. De que sea globalizado, 120 personas en una lobby de Verdansk y a ver si cuela, y si cuela mucho mejor, y si no, pues F. En fin, este ha sido el video, ya creo que el último de hoy, en teoría, informativo, más que todo hablando sobre de que tendremos beta abierta, esto confirmado por Warzone Mobile y demás cositas de la vida, así que veremos qué se cuece, es lo importante. Nos vemos, hasta la próxima, adiós.